Bienvenidos a este espacio en Barra de Opinión de Televisión Azteca. Me da mucho gusto tener en esta mesa de trabajo a la licenciada Cecilia Cruz Saxocoteco. Ella es socióloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en varios de estos asuntos individuales, colectivos, sociológicos, que nos hacen de repente como un misterio. Hace unos días en Coajimalpa, en el barrio de San Lorenzo Acopilco, doctora, bienvenida, se dio un fenómeno no único, ya ha habido otros episodios, pero que ahora nos trae y nos da pretexto a esta conversación. ¿Qué orilla a la sociedad, a un grupo, a una colectividad, a un barrio, a unos colonos, a decir, yo ya no quiero que a este ratero, presunto ladrón, delincuente, se lo lleve la patrulla porque lo van a dejar ir, porque los van a extorsionar, o no quiero ni siquiera que entre a un juzgado porque al rato, por un asunto de abogados, lo van a dejar salir? Y mejor, aquí, en la plaza pública, los juzgamos, que es muy un decir, los juzgamos, y mejor pasamos rápido y los matamos, los linchamos. Así es. ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Qué ocurre en ese momento en un grupo como el de Coajimalpa hace unos días? Ok, cualquier fenómeno social tiene orígenes. La violencia por cualquier medio ejercida no es justificable. La violencia tiene orígenes y la reacción de la población también tiene orígenes. Vamos a hacer un análisis estructural de lo que está pasando ahí. Tenemos a la sociedad con falta de credibilidad en las instituciones de procuración de justicia. Tenemos también una falta también de posibilidades de escuchar, ¿no?, de denuncia, del ejercicio de los derechos civiles y políticos. En este momento, el hecho que sucedió en Coajimalpa tiene que ver con una visión estructural de la violencia que se ejerce sobre la población. Uno, por falta de el ejercicio de sus derechos humanos, sobre todo el empleo, la salud, el trabajo, que es un caldo de cultivo propicio para ver violencia directa como la que vimos en Coajimalpa, en esta comunidad. Recordemos también que estructuralmente la comunidad está rota. Y a partir de estos fenómenos, la sociedad o la comunidad se reúne para hacer justicia por su propia cuenta, que obviamente no es justificable. Cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de violencia no es justificable. Aquí habría que cuestionar, ¿no?, el papel de la sociedad civil, de la comunidad, porque obviamente tenemos nuestro derecho a organizarnos, sí, pero no podemos contribuir en esta espiral de violencia. Tenemos que empezar a promover la participación ciudadana, civil, en reacciones pacíficas, como lo vimos con el caso de Javier Sicilia. La gente se reúne, se manifiesta, obviamente hay un descontento, hay un enojo colectivo que propicia, que fomenta el ejercicio de esto, pero no es el único mecanismo. Tenemos que empezar a mirar que la sociedad civil organizada tiene elementos fundamentales para empezar a cambiar esta visión de impunidad. A ver, Cecilia, te pregunto, a diferencia de lo que ocurre en el caso Sicilia y muchos otros que tenemos registro reciente aquí en nuestro país, si la oportunidad de pescar a alguien infraganti, ¿no?, de atraparlo y que digas, ahí van, estos son los ladrones, ¿cuál debería de ser un poco el mecanismo colectivo, el razonamiento colectivo para decir, los atrapo y los entrego a la autoridad, y toda la presión, el enojo, la frustración la voy a ejercer presionando legítimamente a la autoridad para que no se haga una injusticia, no quede en impunidad, o bien, no creo en esto y mejor me desquito de propia mano? Exactamente, hay que tener en cuenta que la sociedad está muy enojada, realmente hay una desilusión, un desencantamiento social a las instituciones. Estamos en un momento coyuntural, político y electoral muy importante, donde tenemos que empezar a transformar estos enojos en reacciones positivas y en una resolución pacífica y creativa del conflicto. Claro que sí se puede hacer. Javier Sicilia incluso lo dijo en uno de sus ponencias en el Zócalo. No deseamos la muerte ni siquiera a los asesinos de nuestros hijos e hijas. Lo que necesitamos es atender la problemática porque los asesinos y estos problemas de narcotráfico, de robos, tienen un antecedente estructural. Entonces, tenemos que dejar de contribuir en esa espiral y promover alternativas, empezar a ejercer el derecho de la denuncia. Si nosotros como comunidad empezamos a
tenemos a los delincuentes, llevarlos a las instituciones de procuración de justicia para que en base a la ley, en base a la justicia, se ejerza un castigo a estas acciones. No es justificable, obviamente, esa reacción, pero también hay que tener esta parte de falta de credibilidad, de desilusión de la gente. La gente, si nosotros acercamos a la comunidad, vemos un profundo enojo porque atenta contra bienes, contra esfuerzos, contra vida en sí. Entonces, no podemos ser incongruentes. Tenemos que respetar la vida independientemente de si es o no el delincuente, si es o no la víctima. Por último, Cecilia Cruz, te robo el concepto. Tenemos que ser congruentes. ¿Se vale que nos obligues a reflexionar sobre la congruencia de cada uno como individuo para que en la suma, en el colectivo, no lleguemos a estos episodios de barbarie, de salvajismo, que además jamás van a ser justicia, ¿no? Van a ser venganza en el mejor de los casos, cosa que tampoco resulta muy sana, ¿no? Desde cualquier perspectiva. Pero se vale decirle al ciudadano, empecemos cada uno por ser congruente, cada uno, porque eso a la larga y con paciencia va a modificar lo que hoy tanto nos lastima. Así es, eso es muy importante. El cuestionamiento personal pasa al ámbito público. Todo lo privado es un ámbito público. Y en ese sentido también no hay que dejar de lado la responsabilidad de las instituciones. Ellos están ahí por una elección ciudadana y que tienen que también cumplir sus obligaciones. Y nosotros también hemos sido muy pasivos como sociedad ante problemáticas que nos aquejan de manera personal y de manera colectiva. Necesitamos empezar a encontrar maneras constructivas, cada uno, el ámbito social, el ámbito político, el ámbito judicial, tenemos que empezar a hacer una red, ¿sí? Nosotros también tenemos una obligación directa sobre estos hechos que están pasando, tenemos que también dejar claras las obligaciones del Estado y empezar a cuestionar, ¿no?, la manera en la que esto nos está transgrediendo de manera personal y pública. Es un compromiso colectivo, social. De dos vías. Claro que sí, y de ida y de venida, eso es muy importante. Cecilia Cruz, zacoteco, socióloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cecilia, muchas gracias por tu reflexión y tu información. Gracias. Hasta la próxima.